Canario, el doctor en Geografía de la Universidad de La Laguna, Vladimiro Rodríguez Brito, cuya ponencia tiene un título muy sugerente: Esplendor y decadencia del tomate canario. Don Vladimiro, tiene usted el turno. Bien, buenas tardes. Yo creo que es obligado, más allá de otra cosa, agradecer a Fede que me haya invitado a estar este rato con ustedes. Pero más allá de cualquier otra lectura como la que hizo la señora alcaldesa hace un momento desde un punto de vista social, estamos en los locales que fueron de una empresa que yo de alguna manera he hecho a veces de menos en Canarias, que fue una empresa que llegó de Lanzarote, de Fuerteventura a La Palma. Fue una empresa de una solvencia extraordinaria y en el caso cuando hablamos de los plátanos uno echa de menos un tema de concentración empresarial, de prepararse para competir en el mundo de las multinacionales, en el mundo que nos toca vivir, en la que necesitamos empresas solventes. Y por lo tanto, Diego Betancourt, los que en Canarias, en la historia agraria de Canarias, no hemos tenido ninguna empresa que haya alcanzado todas las islas. Si bien es verdad que en el Hierro tuvo poca presencia, pero además alcanzó todas las islas, incluso un poco en Lanzarote. Por lo tanto, ese es un tema. El otro tema que como geógrafo o aficionado a la geografía tengo que plantear es que estamos en un territorio que era un desierto en la isla de Gran Canaria, un territorio que al tomate, al cultivo del tomate, a la organización del paisaje para los tomates, se debe que unos 200 y pico kilómetros cuadrados de la costa sureste de Gran Canaria pasara de ser un desierto con unos pastores, con unos riegos muy localizados, a ser un oasis de prosperidad y de riqueza. Otra cosa es, como se puede plantear siempre, cómo se distribuye la riqueza. Pero gracias a los tomates, a los plátanos y a las papas, pero el papel importante de la exportación más regular fueron los tomates, llegaron a Canarias muchos productos de la revolución industrial, llegó a Canarias desde raíles para las galerías a tantas otras instalaciones, semillas, abonos, y nos situaron en otro mundo. Por lo tanto, esa burguesía inglesa y la máquina de vapor que está detrás de todo eso, más allá de los aeromotores de Chicago, como se estaba planteando en el tema de la elevación de agua, no olvidemos que antes de los aeromotores de Chicago, con la noria se podía elevar agua a muy pocos metros. Aquí comienza una revalorización con los aeromotores de Chicago y hubo un intento que el que me precedió antes debe de tener más datos que yo en este caso, hubo un intento de las máquinas de vapor para elevar agua para regar. Hay una instalación en Los Realejos, que es un ejemplo, que la empresa Hamilton puso una instalación de vapor para elevar agua a 100 y pico metros en la Guardejuela, que es todavía un monumento industrial de finales del 19 de cómo fue esto. Pero la playa del Agujero, en Galdar, el ICON, ahora el ICON puso unas instalaciones para elevar aguas también con máquinas de vapor. Parece que este señor había sido ya experto en temas de elevación de agua de minas en Inglaterra. Por lo tanto, hay elementos de la revolución industrial que fueron pioneros en esta tierra. Y en ese marco hay que situar que Santa Lucía fue la Orotava de Gran Canaria en tomate o fue la Arucas de Gran Canaria en plátano, porque se cambiaron. Aquí no se peleó por el agua que había buena, que era esta isla, era la más rica de agua de Canarias, con más de 20 millones de metros cúbicos, hasta 40 millones de metros cúbicos, cuando todas las islas no tenían 100 millones de metros cúbicos de agua, porque el agua del norte se quedó para los plátanos, se quedó para los cultivos del norte, o incluso el consumo de gofio de millo que tienen en Gran Canaria, o incluso la relación que han tenido en Gran Canaria con el ron, que en Tenerife es diferente con el tema del vino, y esos son cultivos de regadío de una isla que fue eminentemente de regadío. Pero fue de regadío de Telde para el norte, de Telde para el sur, esto era un desierto. Por lo tanto, hay que pensar que cuando estamos hablando ahora del PIB, de las ayudas del transporte y de cómo se trata todo esto, estamos obviando
un territorio, su poblamiento, sus relaciones con el territorio. Es decir, ver a Vecindario o ver al Castillo del Romeral o del Tablero o tantos otros puntos de este sur es ver unos emigrantes que bajaron de las zonas altas o vinieron de Fuerteventura a trabajar en los tomates. Es un paisaje, una economía y demás. Y eso tiene que ver también hasta con el turismo. Hace un momento, cuando estábamos entrando en el aeropuerto, ver ya una serie de invernaderos desflecados de abandono indican que las cosas no van bien. Pero es más, es grave que en Canarias en estos últimos años municipios como Guiadisora hayan perdido 500 hectáreas de tomates o Arico 200 y que son 4 o 5 puestos de trabajo por hectárea, y aquí hemos pasado de tener más de 25.000 puestos de trabajo en los tomates a las cifras que tenemos ahora, e incluso se está hablando, antes quería yo entender cuál es el tema de las 600 hectáreas que estamos cultivando de tomate, qué futuro tienen, si esas son las, o vamos a ampliar. Yo, por lo tanto, tengo que tomar partido. Yo tomo partido más allá de connotaciones políticas, en que hoy hay que crear condiciones para que las empresas de los tomates se potencien por un tema de social, por un tema paisajístico, por un tema de la lucha contra el paro y por un tema ambiental. Porque esas medianías de las que bajaron los que vinieron a trabajar los tomates, esas medianías las deforestaron porque había hambre y había que luchar en la isla productiva, que era la isla húmeda, la isla que llegaba al Alicio, y todo este mundo del sur de Gran Canaria, que era una superficie equivalente a del Hierro por abajo de los 200 metros, es decir, aquí hay una superficie de 250 kilómetros cuadrados por abajo de los 200 metros, en toda esta planicie castigada por el Alicio. Hay que dignificar el esfuerzo que hizo el hombre del campo, la mujer del campo, para ser productivo, para ser útil este territorio. Por lo tanto, estamos ante un debate social, un debate, por supuesto, agronómico, pero es también lamentable, por eso yo es que no sé cuánto tiempo me dan, pero es enormemente lamentable que hayan tenido distraídos y no distraídos, sino en tensión, y ha dejado por el camino un montón de empresas, un montón de actividades productivas, una administración que ha estado pleiteando contra los que estaban gestionando los tomates, como ha sido el tema de la ayuda de transporte, o ha sido el POSEI complementario ese, que se ha cumplido en algunos ratos y no se ha cumplido en otros, o toda una serie de temas de reparos que se le han puesto a los agricultores de tomate. Por lo tanto, nosotros no podemos hoy plantear el cultivo del tomate como un cultivo solo de coste. ¿Cuál es el coste de una hora de trabajo en Marruecos o aquí? O decir que para competir tenemos que poner nuestros trabajadores a los precios de Marruecos. Por lo tanto, ahí también hay una responsabilidad política de los que han negociado en el tema de la Unión Europea, de los que han planteado que los contingentes Marruecos no los ha estado cumpliendo y de qué manera de Canarias, o tantas veces machacado la ayuda al transporte, porque aquí estamos hablando de un paisaje, de una economía, de un territorio que no podemos en estos momentos, mientras queramos vivir en esta tierra, verlo como vemos ya una parte de abandono. Por lo tanto, por eso yo le felicito a Fede, estamos ante un debate social, por supuesto empresarial y económico. Claro que hay que hacer economía en lo que se pueda hacer economía, pero tampoco podemos decir ahora que una mata de tomate es una fábrica de tomates, es decir, que queremos ahora que por un metro cuadrado le saquemos, o que a una mata de tomate se le saquen 10 kilos o 15 kilos o 20 kilos. Hay que hablar de más cosas, y hay que hablar de más cosas, tanto en nivel nuestro de organización como en cómo mantenernos como empresas en un mercado competitivo, pero un mercado que socialmente es clave para luchar contra el paro, para luchar contra la pobreza, para luchar por los problemas sociales que hay en esta tierra. Por lo tanto, leer los datos que ya ustedes y ya los han comentado aquí, que yo les iba a leer una serie de datos de lo que está ocurriendo con la superficie cultivada en tomates en Canarias, todavía yo quiero pensar que Fede y los empresarios de esta isla y los trabajadores de esta isla van a defender que tenemos que empezar a recuperar espacio de tomates otra vez y tenemos que volver a producir más. Pero hay cuellos de botella que son duros de resolver. Por ejemplo, ¿por qué no hay tomates en La Palma o en el Hierro o hubo tomates en La Gomera de manera muy coyuntural o los tomates de Fuerteventura en torno a Gran Tarajal? Porque el tema del transporte desde el principio fue un problema
Cuando pusieron tomates en Tazacorte, tomates en Fuencaliente, más allá o tomates en la frontera en El Hierro, se vinieron abajo porque el tomate es una fruta que hay que transportarla en un tiempo determinado y necesitamos unos medios de transporte ágiles. ¿Qué está pasando ahora mismo en Tenerife? Al reducir la producción, por eso necesitamos, entre otras cosas, mejorar la producción y volver a tener más producción aquí y más producción allá, que los barcos nos permitan en 80 horas o 90 horas alcanzar a Southampton o Rotterdam o los puertos que sean. Y para eso tenemos que tener producción. No podemos quedarnos como estamos en Tenerife ahora mismo con 100 hectáreas que antes de venir a esta charla estaba hablando con los que plantan los tomates, preguntando para ver si son 100 o 104 hectáreas allí. Piensen ustedes que afortunadamente todavía en la aldea se está manteniendo una superficie, pero por ejemplo este mismo municipio se ha quedado ya creo que con menos de 100 hectáreas ahora, estoy hablando de memoria pues no estoy mirando los últimos datos, un municipio que tuvo 1.300, que fue el municipio con más tomates de Canarias. Por lo tanto, aquí hay un debate que hay que ganarlo políticamente, técnicamente y socialmente. Hoy, estas jornadas de FEDES no pueden ser para llorar, para lamentarnos, tienen que ser unas jornadas para plantear que hay unas leyes y unos planteamientos que se han hecho de Europa que no son acertados, que no son hechos para un territorio pequeño, que no son hechos para un territorio como este. Porque ver el sur de Gran Canaria, ver toda esta zona sur, demográficamente y socialmente sin tomate, pues que me digan qué podemos hacer aquí, ver cómo están las antiguas tierras de cultivo abandonadas, pero es que es más, pasamos de tener un mercado de riego a manta. Ya desde los años 70 hemos pasado a riego por goteo, luego entramos en los invernaderos, luego nos dijeron que había que traer semillas más productivas, luego en eso vinieron las plagas y los problemas que vinieron con las plagas, y luego otros problemas que los que hemos estado en política y estamos en política nos lamentamos, que son las plagas de la administración, las plagas de la burocracia, que tampoco nos han ayudado. Por lo tanto, hoy hay que bajar al suelo y plantearse que los tomates son posibles, son necesarios y que esto no son palabras vacías, que hay que empezar a ver cuál es el coste social de la gente que no está trabajando en Canarias, que tenemos que darle unos ingresos para que mal viva o viva. ¿Cuál es el coste social de volver a tener parte de estas tierras produciendo? ¿Cómo podemos nosotros volver a saltarnos, si no los 300 y pico mil toneladas, volver otra vez a 100 y pico, 200.000 toneladas de tomate y empezar a ver este territorio cultivado y empezar a ver puestos de trabajo y empezar a ver jóvenes también? Por eso cité el caso de Diego Betancourt, porque una de las cosas que yo he hecho de menos en todo el sector agrario en Canarias es que la juventud no mira para este sector. Y no mira para este sector por problemas económicos, pero también por problemas culturales. Aquí hay que empezar a hablar del campo en serio y hablar del campo con garantías. Tampoco podemos decir a la gente que se meta en el invernadero a producir con palabras nada más. Hay que empezar a plantearnos el tema del campo como un tema social. Y es más, con la desalación de agua del mar, con los temas actuales de los invernaderos, pensemos que toda esta zona que se desarrolló en torno a aguas de 3, 4 y hasta 10 gramos de sal, como regaban en la zona de Fuerteventura, con agua hasta de 10 gramos de sal y conseguían unos tomates extraordinarios, pero con las dificultades que tiene eso para los suelos y el sistema que había de barbecho largo para que la naturaleza fuera barriendo la sal. Hoy hay maneras de producir de otra manera y aquí hay empresarios que lo están haciendo. Por ejemplo, yo cito el caso de una de las empresas que queda en Tenerife, que parece que vuelve a plantar tomates este año, que es la Teno. La empresa de Teno, con 20 hectáreas, una parte del agua con que riegan esos tomates la están desalando con un aerogenerador. Esos son temas también que tenemos que hacer, ver a los que están fuera para comprar nuestros tomates y empezar a ver todo lo que eso tiene de valor añadido, de empresas que generan trabajo. Por ejemplo, si en Buenavista se va Sierra Teno, son 90 o 100 puestos de trabajo para la calle. Si no entramos en esos aspectos sociales y en los aspectos ambientales, y si aquí esto sigue en abandono, ¿qué paisaje, qué territorio es el que vamos a dejar aquí? Por lo tanto, los tomates como un cultivo social, los tomates como un cultivo que dignificó una zona que desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX o comienzo del siglo XX había sido árida, improductiva,
Pensemos que, por ejemplo, La Laguna desde Punta del Hidalgo a Valleguerra era el municipio que más tomates tenía de Tenerife antes de la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque antes de los plátanos, con las primeras aguas que aparecieron de galerías, pasaron los tomates. Aquí entraron en el sotavento de la isla con agua de pozos, con ese sistema de bombeo y mejoras de bombeo y el dinamismo del Puerto de la Luz, como bien se planteaba antes. Pero todo eso no lo podemos nosotros perder en estos momentos, por lo tanto hay razones y espacio para pelear por esto. Pero ahí entramos en un tema político-social. Yo insisto, por si quieren luego entrar en un debate, que tenemos que hablar y plantearnos muy seriamente con los empresarios que no han tirado la toalla y con los que quieran incorporarse, porque desgraciadamente han tenido que tirar la toalla, y antes lo planteaba el presidente de FEDE, y algunos han terminado mal por un nivel lamentable que ha habido en la política agraria de los últimos años, en los que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta un tema de esta envergadura y desde el punto de vista social. Por lo tanto, en ese marco es en el que yo les digo, y creo que tenemos que plantearnos que el tomate es posible, pero para que sea posible no es un tema de palabras bonitas. Tenemos que conseguir que los costes de producción, la tecnología de los costes de producción, las relaciones con el mercado que los compra y las relaciones con los que compiten con nosotros sean diferentes que las que hay ahora mismo. Es decir, no es presentable lo que estaba pasando estos años en los que no se ha cumplido ni la contingentación, ni los aranceles con Marruecos, ni las ayudas al transporte, que en este caso FEDES ha ganado y que espero que el ASETO se lo resuelvan en los tribunales, que nos han desmotivado y han degradado para llegar de esa época que yo decía de esplendor, si queremos llamar de esplendor, pero es que lo fue. Pensamos que llegamos a tener más de 10.000 hectáreas cultivadas de tomates en Canarias, y cómo zonas como esta pasaron de ser un mundo de aulagas y de abandono a un mundo de riqueza y de prosperidad. Y eso es lo mismo que podemos hablar de la zona de Arico, o Granadilla o otras zonas del sur de Tenerife, que no pudieron incorporarse a ese marco en La Palma porque los problemas que tenían del transporte, o el caso de Fuerteventura, que estuvo manteniendo muchos años entre 10 y 15 millones de kilos, sobre todo en la zona sur de Fuerteventura, donde ha estado la cultura del tomate y la mayor proximidad para en cabotaje traerlos aquí. O fue el caso de los Ojera en La Gomera, o un poco de la Loma de San Sebastián, hasta que Boni se fue de allí, porque prácticamente estaban hablando de esto que estamos comentando, de los costes de transporte, de la insularidad, de lo que significa hoy para un agricultor de Tenerife tener que embarcar sus tomates por el Puerto de la Luz. Por lo tanto, hay temas económicos, políticos, técnicos que tenemos que resolver, y eso está en las manos de los ciudadanos de Canarias, de los empresarios de los tomates y de los empresarios de la agricultura y de los responsables políticos de la agricultura y de la sociedad canaria en revalorizar un mundo que está enormemente maltratado, devaluado, y que yo creía que con la crisis íbamos a cambiar en cuanto a la agricultura, y desgraciadamente todavía se ven pocos síntomas de que estemos cambiando en la agricultura. Yo creo que tenemos que cambiarla de verdad. Perdonen, no sé si me he enrollado, pero creo que sería mejor que ustedes planteen cosas. Bueno, pues tomamos por la palabra a don Vladimiro. Si alguien le quiere plantear cualquier cosa, es una enciclopedia abierta. Si no, vamos... Sí, por favor. Lo que he visto es cada vez menos ganadería, que ya se está quedando una forma que la que hay pues es anecdótica, simbólica. Y en agricultura lo mismo. Yo de niño viví con mis padres pues lo que era la exportación de la papa y demás, ¿no? Pues ahora, como bien sabe usted, lo que nos invade es la importación, lo nuestro no vale nada. Y cómo pues echamos de menos, y no estar siempre llorando, pero echamos de menos desde el campo que la administración no ha sabido estar a la altura, ¿no? Y este declive, esta caída en los sectores agrícolas ganaderos,
yo creo que no se le esconde a ninguno, ¿no? Y muchos, pues, como le digo, yo conocida soy tercera, cuarta generación de campesinos, estamos hartos de los discursos, pero la realidad es la que es. Ahora mismo se está recogiendo la campaña de la papa, han importado papa, han dejado la papa por debajo de los costes de producción, esta mañana estaba yo en el mercado y ya estaba a 30 céntimos, y yo veo que ahí si la administración no echa una mano, pues esto cada vez va a menos, ¿no? Y a la vista está, usted acaba de reseñar todo este sur como está abandonado, quién no lo vio en los buenos tiempos, pero es que las medianías está igual, es decir, mucha tierra abandonada, la maleza comiéndose esos terrenos y cada vez a menos, ¿no? Yo he visto que el sistema de ayuda, yo empecé como autónomo en el año 84 y le puedo asegurar que en aquellos años vivía mucho mejor y estaba mucho mejor que ahora. Bueno, aquí entramos en varios temas. Por ejemplo, el año pasado importó Canarias 60 millones de kilos de papa. 60 millones de kilos importamos para consumir. Y en vino, pues, y en ganadería, pero ahí hay dos temas. Uno es que se están trayendo alimentos de terceros países sin pagar arancel. 40 millones de kilos de carne se están viniendo sin arancel. Y otro es un tema nuestro. Por eso hoy hay que mirar la cara de cerca, lo más cerca de los empresarios. Por eso yo cité el caso de Diego Betancourt, no por admirarlo, sino porque necesitamos que haya empresas que sean solventes, que se planteen que las grandes superficies donde se distribuyen los productos compren productos de aquí. Necesitamos una sociedad socialmente articulada que empiece a plantear eso y que empiece a plantear los costes para que nuestra gente se incorpore. Pero luego tenemos un tema no fácil de resolver. Aquí viven la generación nueva, es la generación que está ordeñando el WhatsApp todo el día. Y esa generación no mira para el campo. La cultura que hay hoy aquí no mira para el campo. El ordeñar el WhatsApp, todo el mundo sabe que el ordeñar el WhatsApp, pues eso están ahí. Y cuando empiezas a hablar de agricultura, es decir, hay una crisis que tiene que entrar en los colegios, en la universidad, en la sociedad civil, en los medios de comunicación, sobre el mundo rural. Se sigue maltratando al mundo rural de manera despectiva. Y hemos tenido unas leyes hechas fuera y hechas aquí, por eso espero que la ley del territorio, lo del suelo agrícola, se apruebe y se apruebe con los aspectos positivos sobre el mundo rural, unas leyes del territorio que penalizan al que haga algo en el territorio. Yo publiqué hace poco un tema de las ovejas con pañales en La Palma, de un agricultor que lo multaron porque los orines de las ovejas contaminaban el acuífero. Yo entiendo que eso lo digan en Holanda junto a un río, que beben el agua de ese río. Pero eso no se puede aplicar aquí como se está aplicando. O si canta un gallo de madrugada y la gente ahora, el despertador del gallo no va. Es decir, tenemos que cambiar muchas cosas culturales. Y luego, cuando vamos a comprar, tenemos que empezar a pedir cosas de la isla y de la tierra. Es que en la gran parte de los restaurantes de aquí no hay un plátano, por poner un caso. Pero tampoco en muchos sitios hay vino del país, cuando tenemos una serie de agricultores que azufran y podan la viña y luego hablamos del paisaje. Y luego el turismo dice que quiere encontrar campesinos. Pues no hay campesinos si los maltratamos así. Por lo tanto, este es un debate cultural que no solo es hablar de economía, que también. Porque ahora mismo, ahora estaban trayendo las papas de Israel. Pero es más, también los ciudadanos somos de alguna manera cómplices de eso. Las papas que estaban viniendo de Inglaterra a Canarias, esas papas las arrancaron lo más tardar en septiembre. Y en abril se estaban vendiendo papas de Inglaterra en Canarias, que son papas incomibles. Y encima las ponen como papas arrugadas a los turistas y a los no turistas. Que eso no son, que han estado en frío o con antigerminantes o como sea. Eso no puede seguir así, pero para eso tenemos que cambiar nosotros culturalmente. Por eso yo insisto una vez más que jornadas como estas, donde tenemos que entrar en la universidad, en el colegio, en todo así, tenemos que empezar a debatir qué isla queremos, qué islas queremos para aquí. El Día de Canarias lo vamos a hacer sin hablar de estas cosas, o pegados a estas cosas, o los demás días que tengamos que hablar de Canarias. O el tema del consumo de agua, porque ahora mismo, por ejemplo, esta isla ahora mismo ha dado un paso importante en mejoras de agua, pero con las desaladoras, si no son con aerogeneradores o con fotovoltaicas o como sea, hay que empezar a plantear cuál es el agua y qué hacemos con las aguas depuradas. Por ejemplo, ahí tenemos a alguien de Fuerteventura que ha sido responsable todos estos años. Las aguas depuradas de Fuerteventura o de Lanzarote
olas de Tenerife, pero para no situarnos, hay que ver que esas aguas depuradas lo que se pueden regar de frutales o de forrajeras. Y no te las tiramos al mar y tenemos que hacer eso. Y son pasos que hay que hacerlos en política económica y en política ambiental. Si queremos que la gente siga manteniendo esas medianías de allá arriba para irlas a ver el día de nieve o el día de verano, necesitamos que la gente aquí abajo tenga un trabajo y pueda vivir aquí. Entonces, por ejemplo, el que en Gran Canaria sea la única isla que queda tras Humancia, ha sido una rebeldía de unos pastores. ¿Es eso lo mejor que se puede hacer? Lo hemos hecho mejor en Tenerife, que hemos echado a los pastores de las cañadas para dejar los muflones o los arruis en La Palma. Pues, ¿qué están haciendo los franceses para luchar contra los incendios? Negociaciones con los pastores para cortafuegos y zonas limpias de pastos para quitar combustible para el fuego. Es decir, el campesino es un gestor ambiental también. O hacemos eso, o el futuro lo seguimos de lamentos y de cuánto ponemos para las PCI estas dichosas para mantener a la gente sin hacer nada, que eso no nos genera más que un modelo que no es el que pensamos que no es el mejor para esta tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de los tomates y del precio de los tomates que planteaba Fernando hace un momento aquí, tenemos que empezar a hablar de todas estas cosas. El rabo de gato está subiendo hasta Artenara, por la zona del Andén Verde, pero el rabo de gato lo tenemos en Tenerife llegando y ya está cerca de la laguna en algunos sitios. ¿Es eso el futuro? Y esos son territorios ambientales que tenemos protegidos en Canarias. ¿Protegidos de quién? De que los campesinos no entren. ¿O cómo está en estos momentos para levantar un portillo de una pared? Tienes que hacer un proyecto y ir al ayuntamiento para que te autorice a levantar un portillo de una pared que se te caiga. O a decirte que el cuarto de aperos, en estos momentos, el que tenga un pedazo de tierra y quiera hacer un cuarto de aperos y poner un baño, por propio o de los momentos que vivimos, eso en la mayor parte de los casos no se autoriza. O viene el CEPRON o vienen unos y otros y te lo cierran. Es decir, no hay una medicina para los tomates separada de otra medicina que trate los recursos y los usos de los recursos en esta tierra de otra manera. Ahora, lo que sí tenemos claro es que este sotavento de la isla de Tenerife, en el que viven ya no sé cuántas miles de personas, muchas, necesitamos campesinos que gestionen ese territorio y que ayuden a mantener ese territorio. A veces en invernaderos o a veces al aire libre, pero hoy con la malla o con los invernaderos, y eso es posible. Y esa gente puede producir comida, trabajo y bienestar en esta tierra. Y para eso necesitamos personas que estén animadas y que no se sienten maltratadas por una administración o por la dejación de quien sea. No sé si te he contestado o... ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, si les parece, damos paso a la última conferencia de la mañana de este segundo panel. Gracias, don Vladimiro, por su intervención.